Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo. Vamos a empezar por las portadas. Iniciamos con las portadas porque la noticia más importante en el ámbito latinoamericano y político es con lo que ocurrió ayer en Colombia. En Colombia, la grande. Petro se afirma rumbo a la elección presidencial colombiana. La coalición que integra fue la más votada en las parlamentarias de ayer y se impuso con el 80% en su interna simultánea para definir la candidatura a presidente de Colombia. Ahí tiene la imagen del festejo. Ayer fue muy importante la cobertura dada por Telesur para estar al tanto de lo que ocurre en este país bolivariano. También, por supuesto, un país importante en la región que se afinca y que se apunta hacia la izquierda, hacia el progresismo en las elecciones del 29 de mayo próximo. Lo de ayer fue importante con algunos inconvenientes, algunas dificultades. Se cayó la plataforma de la Procuraduría, etcétera, etcétera, de la Registraduría, perdón. Y ahí tienen la foto que mejor ejemplifica y grafica también lo ocurrido ayer en Colombia. ¿Qué dice la derecha? Pues atenta a esta situación. Hay que cuidarse mucho más porque la reacción virulenta de la derecha ya sabemos qué ha pasado en el pasado con respecto a esto. Pasamos ahora al Mercurio, también otro importante proceso político que arrancó este viernes 11 de marzo en Chile con la posesión del presidente Gabriel Boric y ahora ya en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales y políticas, el presidente cita su primer comité político para planificar el debut de su administración, aunque el titular es un poquito extraño porque esto ya ha ocurrido y ha habido reuniones, lo que es en la práctica es el ejercicio pleno de las funciones. Y aquí en la parte inferior, la fotografía que además me permite comentar otra cosa. El presidente Boric baila cueca y presenta a sus ministros en un acto ciudadano en La Pintana. Y esto además me da paso para hablar de la arremetida que ya existe desde la derecha chilena, virulenta, xenófoba, racista, en algunos casos incluso fascista. Después de la posesión comenzaron a aparecer los memes, las burlas, las mofas contra Gabriel Boric. No empezaba ni siquiera 24 horas de su mandato y ya tenía una arremetida mediática en redes sociales y en algunos medios de comunicación, burlándose de cómo se presentó, cómo se vistió y nada que ver con el discurso que pronunció. Y eso da cuenta efectivamente que la derecha es igualita en todas partes. Lo mismo pasó con Pedro Castillo, con Alberto Fernández, el caso particular, por ejemplo, de la posesión en el 2019 de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Se ocuparon más de su vestido que de su discurso. Exactamente lo mismo, igualitos. La derecha fascista, xenófoba, racista, no va a cambiar. Así que no se hagan ilusiones de que porque gana la izquierda, la derecha agacha la cabeza o mejora sus posturas, etcétera, etcétera. Al contrario, todo igual. En Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia será igual, en Ecuador ha sido así. No hay duda de aquello. Pasamos al comercio de Lima. Incertidumbre local costaría 2 puntos del Producto Interno Bruto. Esto es lo que siempre se plantea, la incertidumbre. ¿Quién la genera? Los actores económicos. ¿Quiénes son los actores económicos? Las grandes empresas y las grandes transnacionales. Así que incertidumbre que mueve el Producto Interno Bruto es un problema de quienes mueven eso, porque no es que hay una vara mágica que mueve los puntos del Producto Interno Bruto. Los economistas lo podrán explicar mejor, pero por lo pronto esta es la preocupación de el Perú. Y hoy, obviamente, se coloca aquí. Congreso planea votar hoy si admite a debate moción de vacancia. Se admite a debate. Ojo, no como titulaba en otros lados de que ya el día de hoy se decide el futuro de Pedro Castillo en el Perú. Obviamente es una moción para admitir a debate. Si no se admite el debate, todo queda ahí. Y en la parte inferior ya hay movimientos alrededor de las candidaturas para la alcaldía de Lima. Y ahí tienen, a 7 meses de la elección presidencial para la alcaldía de Lima, estos son los principales actores que se mueven en esa lógica. No los conocemos personalmente, ni mediáticamente, ni nada por el estilo, pero estaremos pendientes de que esto se vaya materializando poco a poco. Así que todavía ni siquiera para mencionar nombres, porque las encuestas, además, en Perú, ya sabemos cómo funcionan. Y si no, ¿por qué ganó Pedro Castillo, que estaba entre los menos favorecidos en las encuestas?
El periódico de España, a propósito de lo que ocurre en el conflicto en Ucrania, las bombas rusas se acercan a las fronteras con la Unión Europea. Un ataque a una sede militar pegada a Polonia deja muertos y Biden avisa del riesgo de cruzar líneas. La audiencia investiga pagos a un amigo de Putin. Insisten en la misma línea informativa, es todo lo hemos venido informando, así que además esto también me permite hablar de cómo es que para informarse bien y adecuadamente solamente tenemos una versión o un lado de los hechos, porque los bloqueos y las censuras en YouTube y otros espacios informativos, obviamente para canales rusos, voceros rusos o de alguna manera aliados, están bloqueados. No se puede ver si no es directamente en sus páginas web, que ojalá tampoco sean bloqueadas en su momento. Pero ahí tienen la información de un solo lado del conflicto. El diario La Hora de Ecuador, a propósito del incremento de los combustibles, la super, es decir, la gasolina más cara importada, se desperdicia porque nadie la va a consumir. Si está prácticamente a $4 en el Ecuador, lo cual es un incremento prácticamente del 200% de lo que ocurría hace más de un año. El 82% de la gasolina super que se trae de otros países es usada para mezclar con el combustible generado en el país y dar vida, dice La Hora, a la Extra y a Ecopaís, que son las dos combustibles o gasolinas más utilizadas en este país. De ahí en adelante no tiene absolutamente más nada informativo ni importante este diario, que sabemos que además incluso ya ni circula en versión impresa, solamente en digital en Quito. El diario El Pueblo de Bolivia, a propósito, se cumple un año de la detención de la señora Yanine Áñez. En la parte inferior se destaca aquí: Áñez llama traidores a sus acompañantes del golpe por dejarla sola. ¿Qué esperaba? ¿Que la acompañaran ahí? Pues así actúan quienes violan la ley. Salen corriendo, se van y hasta ahí llegan. Pero el titular principal da cuenta de otro elemento informativo importante. Gobierno garantiza estabilidad en precios de carne, huevo y pan. Se acopiará 80,000 toneladas de maíz para el sector pecuario, y esto a propósito de las medidas que asume el gobierno de Luis Arce en Bolivia. Esto como lo más importante. Vamos con las informaciones de los portales informativos. Izquierda Colombiana encabeza resultados preliminares de las elecciones al Congreso. Veremos en la segunda parte de este programa un reporte a propósito de la gran y enorme y buena cobertura de Telesur a propósito de las elecciones en Colombia. Importante acontecimiento político electoral, y que además da cuenta de cómo se ha posesionado y se ha posicionado en el imaginario político electoral el candidato Gustavo Petro, que además con el pacto histórico pues serían la primera fuerza política en el Senado y la primera fuerza política en la Cámara de Diputados de Colombia. Veamos información importante que en el costado derecho. Rusia y Ucrania mantendrán conversaciones virtuales este lunes. Ya empezaron prácticamente, se han iniciado esas conversaciones por el cambio de horario. Prácticamente están ya terminando el encuentro vía videoconferencia y están tomando decisiones. La postura de Ucrania, que salga de su territorio Rusia, y Rusia que paren el asesinato a los rusos en Ucrania. Miguel Díaz-Canel, presidente de México, saluda próxima visita del presidente mexicano a Cuba, que se concreta en los próximos días. Y aquí en la parte inferior, quiénes serían los candidatos presidenciales definidos en Colombia en las prepresidenciales. Ahí tienen ustedes más información al interior de Telesur. En la fotografía de Publimetro de Colombia, todos contra Petro. Esa es la pregunta que se hace ahora, porque efectivamente después del resultado de ayer, obviamente la postura ya se notó en las expresiones de cada uno de los candidatos. El exalcalde de Bogotá logró una votación histórica en su consulta, doblando en votos a Pico Gutiérrez, ganador del Equipo por Colombia, y quintuplicando a Sergio Fajardo, vencedor en la coalición de la esperanza. Este es un fenómeno político muy importante en Colombia que habrá que analizarlo. Lo tendremos presente, por supuesto, también en Enclave Política para el análisis correspondiente. Y en la parte inferior, evidentemente, es algo que hay que tenerlo muy presente. Francia Márquez, la gran revelación. Si bien fue segunda en la consulta del pacto histórico, su votación fue la tercera más alta en todas las consultas, superando a la del propio Fajardo.
¿Será la fórmula de Petro? Pues esto ya lo habíamos hablado en clave política y esa es una de las opciones que se maneja. Hay que hablar, conversar, como ha dicho el propio Gustavo Petro, ella también. En la fotografía que veíamos al principio del diario uruguayo se veía a los dos presentes ahí y seguramente si fuese la fórmula sería muy importante para los objetivos electorales de la izquierda colombiana. Vamos cerrando con los portales informativos y a propósito de esto, de lo que ocurre en Ucrania, ataque a edificio de viviendas en Kiev deja 2 heridos ahora, pero no se olviden, y no es que lo uno avala lo otro, si bien este ataque hay que señalarlo y además si ocurre con heridos hay que condenarlo, no se olviden cómo asesinaban los nazistas ucranianos a los rusos incendiando edificios donde había personas de la tercera edad y niños también. Esas imágenes no las vimos en la Deutsche Welle, así que si pueden colocarlas para recordar que esta situación viene arrastrándose de algún tiempo sería muy importante. Y miren esto. Europa se convierte en el mayor importador mundial de armas según informe. Europa va en aumento con la compra de armas. ¿Para qué quiere tantas armas Europa si ya saben lo que vivieron en 2 guerras mundiales y en otros conflictos de los años 80, en los 90 y en parte del presente siglo también? Pues ahí tienen, sigan comprando armas, sigan acumulando y después inventarán conflictos para poder desahogar ese cúmulo de armas que tienen ahí. Vamos cerrando entonces con la agencia EFE a propósito de Colombia. Petro muestra fuerza en Colombia ante la derecha con un centro desorientado. Quizás es un titular no tan válido en términos periodísticos, pero efectivamente lo que pasa en el centro no es una desorientación, es una desarticulación que se explica por los intereses que hay. Pero no se olviden, la derecha, cuando se presente Petro, irá unida y si hay una segunda vuelta, se juntará toda la derecha contra Gustavo Petro, sin duda alguna. Y ahí tienen más información al costado derecho de lo que veremos a continuación en la segunda parte, porque nos vamos a hacer una primera pausa. Ya volvemos.